a más esta sesión de varias, ¿no?, reuniones que estamos teniendo para el fortalecimiento de trabajo en red, trabajo colaborativo en la Biblioteca Virtual en Salud, en Lilacs y otras redes que tenemos. Somos de verdad una gran red de redes. Y estamos siempre aprovechando esses momentos, essas oportunidades para nos fortalecer enquanto profissionais, como colegas, intercambiar conhecimento, experiências e assim caminhando sempre em el avance de nosso trabalho, em desenvolvimento de nosso trabalho para uma melhor, enfim, gestão da informação e do conhecimento na área de saúde, principalmente na América Latina e no Caribe. Para el día de hoy tenemos un tema muy relevante e importante sobre indicadores bibliométricos, métricas, enfim, todo que tiene que ver con esta temática de los números, índices, indicadores. Enfim, vamos a tener aquí como los expertos en el tema sobre este tema. Y al fin podemos abrir para preguntas y comentarios. Nuestro invitado del día de hoy, primer invitado, es el doctor Alejandro Uribe Tirao. Es el profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia en Colombia, y que nos va a hablar sobre métricas responsables. Después seguimos con la doctora Lilian Caló, que es coordinadora de comunicación científica en BIREME, que va a hablar de indicadores bibliométricos, y vamos a tener dos experiencias acerca de la temática, de Sueli, que va a nos presentar nuestras experiencias con infometría en BIREME, y de la revista médica hondureña, Indicadores Bibliométricos, con la doctora Jacqueline Alger. Entonces, saben todos ustedes que todas las presentaciones, todo está disponible, como siempre. Entonces, que nos acompañen a nosotros y a todo este contenido, acceden en el portal de la red BBS. Al fin ponemos otra vez el enlace. Entonces, doctor Alejandro, tiene la palabra. Y quería más una vez, no sé si voy a tener oportunidad, agradecer mucho su disponibilidad de estar con nosotros y aceptar esta invitación. No, para mí es un gusto. Voy a tratar de hablar despacio en español para que sea más fácil. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, estamos viendo bien. Nuestra audiencia hay mezclado. Hay gente de Brasil y de varios países de América Latina. Perfecto. Adelante. ¿Pero se está viendo la presentación? Sí, vemos. Sí. Listo. Perfecto, que no me estaba cargando. Bueno, no, para mí es un gusto, pues es compartir un ratico sobre estos temas en los que uno investiga, da clases en el pregrado y en el posgrado, y es seguir reflexionando sobre un tema que en estos momentos es muy importante en el contexto mundial, pero especialmente pues en América Latina. Entonces voy a hablar de métricas responsables y métricas de nueva generación en un contexto pues de ciencia abierta. Yo voy pasando aquí. Bueno, lo primero era por qué quería iniciar, aunque el aviso decía métricas responsables. Es imposible hablar hoy de métricas responsables y de métricas de nueva generación sin entender que estamos en un contexto de ciencia abierta. ¿Por qué? Porque ese es el contexto actual de la investigación. Como dicen algunos autores, es la manera de hacer investigación en el siglo XXI. En noviembre del año pasado ya UNESCO sacó una recomendación mundial de ciencia abierta que 193 países inscribieron, todos nuestros países latinoamericanos, y eso va a empezar a implicar que cada año nuestros países, nuestros ministerios de educación o de ciencia y tecnología tendrán que ir a dar cuenta en UNESCO de cómo vamos en el tema de ciencia abierta. Entonces, eso está marcando como el devenir que viene, no es solo de que salga ese documento, sino que ya veníamos trabajando en el tema de ciencia abierta, y uno de los componentes claves de la ciencia abierta tiene que ser la evaluación, la medición. Voy pasando aquí, perdón. En el documento de UNESCO se habla específicamente de evaluación abierta, que se dice que esos procesos de evaluación que hacemos, sea la evaluación cualitativa o la evaluación cuantitativa, lo que hacemos de evaluación por pares, que se utiliza no solo para evaluar los artículos, los capítulos, los libros cuando los enviamos a una editorial o a una revista, sino que esa evaluación por pares también se utiliza
para seleccionar nuevos profesores, para seleccionar candidatos de posgrados, para dar recursos económicos en algunas investigaciones. Es decir, hay un proceso cualitativo que debe ser cada vez más transparente y abrirse en la medida de las posibilidades. Como dice la frase común de ciencia abierta, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Es decir, debe ser un proceso que lleva muchos años cerrado y que se tiene que empezar a abrir, obviamente con ciertos anonimatos y todo ese asunto en la parte cualitativa. Y en la parte cuantitativa, pues lo mismo, porque muchas de las métricas que se utilizan, que tomamos en cuenta en nuestras universidades o nuestros sistemas de ciencias, están basados en empresas donde no es transparente tampoco esos datos. Se confía en la calidad de los mismos, se confía en esas métricas que ellos presentan, pero no hay una transparencia en esos datos. Y eso es uno de los llamados que hace este documento de UNESCO, donde se dice, mire, la evaluación, sea cualitativa o cuantitativa, debe empezarse a abrir, porque eso le da más transparencia. Y además, esos datos que se abren pueden reutilizarse y hacerse nuevas investigaciones con eso. Entonces, estamos en ese contexto que está empezando a cambiar. Cuando uno empieza a hacer un recorrido sobre qué se ha hecho del tema de las métricas o de la evaluación, en el contexto de la ciencia abierta, pues encontramos la taxonomía de Foster, que es la más conocida, y ahí les señalaba, entonces ellos hablan, bueno, de la evaluación en ciencia abierta, y nos empiezan a mostrar diferentes componentes, pues, de esas evaluaciones. Entonces ya aparecen las Altmetrics, que serían las métricas de nueva generación, aparece la bibliometría, que ya tiene muchos años, aparecen estas otras métricas que están muy basadas en el mundo de Internet, pero si se dan cuenta, mire que aparecen otros elementos que tienen que ver más con política pública y con aspectos cualitativos. Entonces era lo que les estaba diciendo, es decir, la ciencia abierta ha considerado tanto lo que diríamos evaluación cualitativa y cuantitativa, y dentro de esa cuantitativa pues empiezan estas métricas que son de nueva generación, pero en general hay un espíritu que es tenemos que ser responsables con la evaluación, tenemos que ser responsables con las métricas. En esta otra propuesta que es de unos colegas brasileños, que incluso ya estamos trabajando para sacar la propuesta a nivel de Latinoamérica de cómo entendemos la ciencia abierta, se agregan otros elementos, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero se empieza a agregar que es que la evaluación no es solo métricas, es decir, no solo lo cuantitativo, sino que es clave dar cuenta de que la evaluación es lo cualitativo. Incluso ya aparece aquí el término de métricas responsables, que por acá aparece. Entonces empieza a cambiar y empieza a parecer que tiene que haber la parte cualitativa abierta, pero la parte cuantitativa, es decir, se empieza a hablar de citaciones abiertas, aparecen propuestas como la de Open Citation, y empieza a darse un movimiento que está diciendo, mire, hay que evaluar distinto, pero además de evaluar distinto, esos datos que capturamos de esa evaluación, sea calitativa o cuantitativa, tenemos que también abrirlos. Entonces, este es el movimiento que se está dando hoy en el contexto de la ciencia abierta a nivel mundial, y también desde Latinoamérica ya lo estamos discutiendo. ¿Qué es lo que pasa? Y es que ha cambiado el proceso, se ha complejizado más. ¿Qué medimos hoy? Hoy medimos individuos, grupos, instituciones, universidades, planes, medimos muchas cosas. Esa medición puede ser cualitativa, como lo que hemos entendido normalmente como un peer review, que se utiliza para todo, no es solo para las revistas. Y hay unas métricas que son cuantitativas, pero que esas métricas cuantitativas empezó a cambiar porque pasamos de la bibliometría, que tiene una historia de 10, 100 años, digámoslo así, a la cienciometría, que tiene una historia más reciente, pero que con el mundo de Internet, como dicen varios autores, hubo un rompimiento, un modo 2 de ciencia, y empiezan a aparecer todas estas otras métricas. Hoy hablamos es de informetría, es decir, la medición de la información que tiene relación con el mundo de la información en general, pero específicamente con el mundo de la ciencia y la información científica, la comunicación científica. Entonces, estas metrías se empiezan a subdividir y empiezan a aparecer lo que se llama métricas de nueva generación, otro tipo de métricas que van más allá de la bibliometría tradicional, del factor de impacto, del índice H, por los cuestionamientos que hay a estos indicadores, que no es que sean malos, sino su problema realmente ha sido es que se han vuelto el absoluto. Son unos indicadores y los volvimos en nuestras universidades, en nuestros sistemas de ciencia, incluso nuestras bibliotecas y nosotros mismos los investigadores, como si fueran la única mirada de la evaluación cuantitativa. Y nos hemos ido dando cuenta de que no es la única mirada, que tiene que ser cada vez más completa. Y eso es lo que muestran pues estos grafiquitos. Ay, ay, ay. Espérense que cometí un error, no sé por qué se me fue para otro lado. Ah, porque le dije. Ay, me perdí. Qué pena con ustedes.
Venga, yo vuelvo. Me sacó aquí, porque tenía un link. Bueno, ¿qué se está hablando de métricas responsables realmente? Podríamos tomar, esto es una presentacioncita pequeña que estamos dando en el curso de Ciencia Abierta que dictamos en la Universidad de Antioquia para pregrado, posgrado, profesores, como en la campaña de tratar de cada vez acercarnos más a este tema. ¿Y qué son las métricas responsables? Pues las métricas responsables, voy a hacerlo rápido por el tiempo, y es tener más miradas, y esas miradas tienen que ir desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Y en esas miradas de lo cuantitativo especialmente, que es lo que más utilizamos, tenemos que tener una imagen más completa del impacto que generan nuestras producciones científicas, pero que genera en general nuestra investigación, que se genera pues en la ciencia, que en los últimos años ha quedado como en un impacto totalmente científico, es decir, es el impacto que mi publicación, mayoritariamente es lo que se utiliza, tiene con otros científicos. Y eso es por eso la importancia de la citación, el factor de impacto, el índice H. Pero es que eso es solo una cara de los impactos, es el impacto científico con otros pares, pero hay otros impactos, hay impactos sociales, hay impactos educativos. Entonces, lo que yo hago en investigación, que tanto se refleja después en la docencia, en pregrado o en posgrado, en los cursos, en las clases, en la actualización de los currículos, de las mallas curriculares, de los planes de las materias o de los cursos, eso que tanto se visibiliza allí, eso poco se está midiendo, y eso es uno de los llamados a empezar a tener otras métricas, porque la docencia también es parte de la investigación, pero también, como hablamos en nuestras universidades, está la extensión. Uno diría, una universidad tiene docencia, investigación y extensión. Pareciera que cuando medíamos el impacto de la investigación solo fuera en la investigación misma, con otros pares científicos, y no en la docencia, pero tampoco en la extensión, porque solamente terminábamos midiendo las patentes, que es una forma de extensión y de trabajar con otros y apoyar a la sociedad y a las empresas y organizaciones, pero no mirábamos esos impactos que podían tener nuestros procesos investigativos en ONGs, comunidades, políticas públicas, medios de comunicación. Eso es lo que se está diciendo. Mire, tenemos que tener unas métricas responsables. El término responsable puede ser mal entendido porque es como si las otras fueran irresponsables. Yo diría que son unas métricas más holísticas, más completas, sería un mejor nombre, porque tenemos que tener una mirada lo más completa posible. Entonces, no es solo los pares científicos lo que debemos mirar, sino que debemos mirar toda la sociedad y los diferentes agentes y qué tanto impacto tenemos con ellos. Eso es uno de los aspectos que está cambiando esto de las métricas responsables, y el llamado a que esos datos deben ser abiertos. Entonces ahí se conecta pues con todo el movimiento de la ciencia abierta. Eso que les estoy diciendo rápidamente uno lo puede empezar a ver como con los cambios, y es que uno puede medir muchas cosas, pero pareciera que solo midiéramos algunas. Entonces, aquí en este cuadrito, por ejemplo, uno puede hacer métricas de productividad, métodos de impacto de citas, que aquí parece que nos quedamos, y es solo un pedacito incluso de las métricas cuantitativas, pero hay métricas de colaboración. Esto es clave, porque esto me está diciendo qué comunidades, qué grupos invisibles estoy creando, qué relaciones estoy creando, y que no solo son en investigación, eso puede terminar siendo en docencia y en extensión, pero también qué tanto estoy impactando mi disciplina de diferentes maneras. Es decir, pareciera que nos quedamos, cuando hablamos de métricas y de bibliometría, nos quedamos solo en uno o dos indicadores, y eso es parte del problema y que hace que surja este movimiento de métricas responsables. Y lo otro es quedarnos solamente en el impacto científico. Este gráfico es del London School, de un libro que ellos sacaron y de un blog que ellos tienen sobre estos temas. Y este gráfico no se alcanza a ver los datos, pero sí los colores. Y dice, mire, hemos medido durante muchos años en las distintas disciplinas, pareciera que midiéramos solo la citación y lo tradicional, y solo fueran como los otros científicos. Pero ¿qué ocurre? Hay unos públicos que son importantes, como los medios de comunicación, es decir, hay unos mediadores entre la comunidad y la ciencia, digámoslo así, pero también está la sociedad en general. Entonces aquí entrarían las políticas públicas, las ONG, el Estado. Entonces, este gráfico lo que dice, mire, hemos medido la ciencia, pareciera que solo fuera un poquito el impacto científico con otros pares, y no hemos empezado a medir la ciencia, sean impactos científicos o impactos sociales, con esos otros grupos poblacionales a los que nos debemos. Cuando hacemos investigación, no es solo publicar por publicar para mejorar el salario, para tener más visibilidad, no, se publica porque se quiere avanzar en el conocimiento,
pero ese conocimiento no es solo para otros científicos, es también para otros públicos, y eso es pues como el llamado, y por eso también se relaciona con la aparición del mundo de Internet y de estas otras métricas. Entonces ese es el cambio que estamos viviendo. Ya empiezan a salir diferentes propuestas y documentos en este sentido. La Unión Europea pues ha sido líder en relacionar cómo en un contexto de ciencia abierta se tiene que empezar a medir la ciencia de otra manera. Y empiezan a aparecer ya como aspectos específicos. Por ejemplo, este que lo coloqué aquí porque se lanzó hace poquitos días, es este proyecto de Influciencia, que es desde la Universidad de Granada. Este gráfico lo que muestra es, mire, esta es la medición tradicional que hemos hecho con bibliometría, lo que está en azulito, pues hay que empezarle a sumar todo esto que tiene que ver con métricas responsables y de nueva generación para tener una foto completa de qué es la medición en el mundo de hoy. Entonces empiezan a aparecerse propuestas de este cambio que se está dando. Hay otros documentos, entonces lo que se ha hecho desde las universidades holandesas, Leiden, todos conocemos que está la declaración de Dora, y aquí quería resaltar rápidamente AFOLEC, que es el proyecto que se está haciendo en América Latina, de mirar cómo podemos construir desde Latinoamérica una mirada distinta de la evaluación de la ciencia. Acá hay muchos integrantes, también institucionales, nuestros sistemas de ciencia están allí, pero también grupos de investigación, es decir, se está tratando de construir una comunidad donde respondamos desde América Latina a estos cambios de otras métricas responsables y de nueva generación. Hay ya instrumentos que podríamos utilizar en ese sentido, entonces ya han empezado a aparecer, no es solo el asunto, digámoslo, político, de discusión epistemológica, de saber que hay que cambiar y de, bueno, que muchas veces ha habido durante muchos años la queja, sino que tenemos que empezar a construir opciones, porque muchas veces nuestras universidades y sistemas de ciencia se quedan en los mismos indicadores tradicionales bibliométricos, es porque, bueno, y dicen, bueno, ¿y cómo medimos de manera eficiente, rápida, y que podamos tomar decisiones, porque eso es una de las funciones de las métricas, tomar decisiones? Entonces empiezan a aparecer también otras propuestas que dicen, bueno, vamos a cambiar, pero tenemos que ofrecerle a las instituciones de ciencia, a las universidades y a los mismos investigadores opciones. Estos son tres, por ejemplo, que se están utilizando en el mundo, donde tratan de presentarnos instrumentos que podemos interactuar con ellos para hacer otras formas de métrica, digámoslo así. Entonces, el más conocido pues es el de Dora, que basado en Dora pues crean estas propuestas, pero hay varios, digámoslo así. Es decir, ya tenemos alternativas, lo que pasa es que tenemos que tomar la decisión valiente en nuestros sistemas de ciencia de que tenemos que cambiar, porque si no, pues va a quedar en el discurso, la queja de los investigadores, pero nos vamos a seguir midiendo de la misma manera. A la vez, porque estas empresas comerciales que lideran normalmente las bases de datos, pero también indicadores de medición, pues ellas no quieren que dejemos de contar solamente con ellas, pues porque eso es parte de su negocio. Entonces, no es decir que no contemos con ellas, sino que no sean las únicas, pues eso no les gusta mucho, incluso por eso ellas mismas están comprando esas otras plataformas, digámosle, de nueva generación, están tratando de demostrar que ellos pueden hacer toda la imagen, pero realmente nunca van a poder hacer toda la imagen porque hay datos que están solamente en nuestras universidades y en nuestros países que ellos no capturan. Entonces, tenemos que utilizarlas, pero no pueden ser la única fuente de información. Entonces, estos procesos y estas propuestas pues están tratando de decirnos, mire, hay otras maneras de hacerlo, que son propuestas a nivel pues mundial. ¿Por qué hay que hacer este trabajo de cambiar las miradas y de empezarnos a meter en esto de métricas responsables y de nueva generación? Primero porque estamos en este contexto de ciencia abierta, donde hay un llamado a que el ejercicio de la evaluación sea cada vez más cooperativo. Ya tenemos muchas tecnologías donde podemos compartir nuestros datos, ponerlos en abierto, utilizarlos. Ejemplo, pues Brasil tiene su sistema LATES y CAPES, Colombia tiene todo lo de Cienti, y tenemos grandes datos de información en nuestros países y no los utilizamos con todo el potencial que tienen para medir la ciencia, para intercambiar ideas, para compararnos. Entonces terminamos comparándonos de la misma manera con ciertas bases de datos cuando tendríamos más información. ¿Eso qué implica? Pues trabajo cooperativo, colaborativo, que es uno de los pilares de la ciencia abierta. Lo otro, el rescate de la data histórica que permite la evolución del conocimiento, es decir, vamos desarrollando conocimiento durante muchos años, pero además lo desarrollamos desde nuestros contextos, entonces no podemos comparar, que eso es parte de los problemas de las métricas, y por eso es uno de los llamados de las métricas responsables son métricas de acuerdo al contexto.
Entonces no le podemos pedir los mismos indicadores a la Universidad de Harvard que a una universidad latinoamericana. Por obvias razones no se le puede pedir, por presupuesto, por trayectoria, por muchas razones, pero por ejemplo los rankings de universidades nos comparan a todos con las mismas variables cuando es imposible. Entonces, uno de los llamados de las métricas responsables es contextualizar, y eso se contextualiza desde lo local, lo nacional, lo regional y lo mundial. Entonces tenemos que tener claro eso, porque está bien tener una mirada mundial, pero no tenemos todas las mismas condiciones, ni tendríamos que tenerlas. Muchas de nuestras investigaciones responden a esas problemáticas locales, nacionales y regionales de América Latina, que no son temas de corriente principal a nivel mundial. Obviamente, si eso es así, pues se está aportando con impacto social, pero cuando lo medimos con impacto científico, pues nunca van a ser los textos más citados, no van a ser textos que se escriban en inglés, sino que pueden ser escritos en español, en portugués. Entonces, ese es otro asunto. Métricas orientadas a la búsqueda de criterios para definir diferentes formas de desempeño, no para encontrar solo los más visibles. Es decir, pareciera que todas las métricas es para crear un ranking y los primeros, pero los primeros en qué, esa sería la primera pregunta. Y segundo, bueno, medimos es para rankear, medimos es para poder distribuir presupuesto, o medimos para saber la ciencia que hacemos que tanto está aportando a las necesidades y potencialidades de nuestro país, nuestro contexto, cuando son investigaciones teórico-aplicadas, digámoslo así, y cuando son teóricas, pues que tanto desde nuestra mirada estamos aportando al mundo, porque no miramos igual en todos los temas. Entonces, las métricas responsables es eso, un llamado a que hay que medir cualitativa y cuantitativamente, pero nunca olvidando el contexto y las necesidades, y que hay impactos tanto científicos como impactos sociales, digamos, de alguna manera. Este es un documento, me quedan pocos minuticos, ya empiezan a aparecer propuestas. Entonces este es, por ejemplo, el que les decía, la Unión Europea, donde empieza a decir, mire, podemos tomar otros productos de investigación y que esos sean reconocidos como parte de los impactos. Entonces podemos tener los datos, pero podemos tener, es decir, ya empiezan a haber propuestas que lo que tenemos que hacer es conocerlas y adaptarlas a nuestro contexto, porque pues, muchas de ellas vienen de la Unión Europea, que es el que más avanzado, el Reino Unido. Entonces, aquí es un gráfico donde empiezan a decir, mire, se pueden medir otras cosas, y eso se puede reconocer, y es ese cambio de mirada. Nosotros en la Universidad de Antioquia hemos tenido la fortuna de empezarlo a hacer. Entonces hemos creado algo que se llama el COLAB, que son varios grupos de investigación de diferentes disciplinas, donde le dijimos a la universidad, venga, como usted nos dice que nosotros nos quejamos de que nos miden de la misma manera y eso tiene sus problemas, pues la universidad nos respondió, entonces propóngame algo distinto. Todos entendemos que el factor de impacto no puede ser solamente, que el índice H no puede ser solamente, que no solo pueden ser patentes, propóngame algo. Eso es lo que hemos ido creando desde el COLAB, que nos hemos unido, por ejemplo, con el FOLEC, y se han ido creando como opciones de cómo podemos pensar en una institución universitaria o en un centro de investigación, pensar la investigación y sus diferentes impactos. Nosotros trabajamos especialmente el término de vinculación, basados en el Manual de Valencia, y hemos creado pues ya novedades frente a ese tema. Incluso ya tenemos una plataforma donde le decimos a nuestra universidad, mire, miramos otras cosas. O eso nunca nos lo van a dar ni WebScience ni Scopus, porque hay datos que ellos no tienen ni van a tener, ni es estratégico que los tengan, porque son datos institucionales. Podemos medir otras cosas. Podemos medir qué tanto nuestros investigadores impactan en los medios de comunicación, qué tanto creamos colegios invisibles, qué tanto, es decir, se pueden ir construyendo. Este es el ejemplo de la Universidad de Antioquia, pero hay otras instituciones que lo han ido poco a poco haciendo. ¿Cuál es la clave de esto? Integrar. Es decir, hay que hacer cambios en la mirada de las políticas de investigación. Hay que trabajar, reconocer que la ciencia abierta es la manera de hacer ciencia hoy y que tiene diferentes componentes. El acceso abierto, los datos, la medición es uno de ellos. Esto hay que financiarlo, pero si lo financiamos con privados, pues también lo podemos financiar públicamente con desarrollos propios. Hay que formar en estos temas, es uno de los aspectos claves que hemos tratado de hacer en la Universidad de Antioquia. Creamos el curso de ciencia abierta que es transversal a toda la universidad, pregrado, posgrado, para tratar de acercar a los investigadores a este nuevo contexto de ciencia abierta, y dentro del contexto de ciencia abierta, lo que se está llamando métricas responsables, métricas de nueva generación y métricas abiertas. Es decir, hay que hacer un cambio, digámoslo, cultural y un cambio administrativo, digámoslo de alguna manera, porque hay múltiples agentes. Y si estos agentes no cambian desde una mirada de ciencia abierta y reconociendo
que hay métricas responsables, que hay otro tipo de métricas, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. O como dicen por allí, no sabemos a cuál señor atender, porque por aquí me dicen solo publiquen factor de impacto, solo publique con tal índice H, y me dicen, y esa es la presión que se le mete al investigador, el publicar o perecer, pero por otro lado me están diciendo, mire las comunidades, la divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia, la apropiación social del conocimiento, pero si yo lo hago por ahí, eso no me lo reconocen, no me financian eso, no me dan incentivos, eso hay que irlo cambiando. Este documento, termino, me quedan 3 minuticos para poder tener un espacito de preguntas. Este documento que hicieron 2 colegas, que habla de, bueno, cómo la ciencia abierta implica a los diferentes agentes, me gusta mucho, porque propone eso. Es decir, mire, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo y los retos y qué tenemos que hacer? Sean los gestores de investigación, sean los bibliotecólogos, sean los investigadores, los diferentes agentes pues, que están en la ciencia, porque ya estamos en un contexto de ciencia abierta, donde las métricas responsables de nueva generación y abiertas es lo que se viene. Quería terminar con esto, y era que sí es posible cambiar cosas. Justo hace una semana se lanzó en Colombia la consulta pública de la Política Nacional de Ciencia Abierta. Durante muchos años, muchos investigadores estuvimos molestando a Colciencias, que ahora se llama MinCiencias, diciendo, mira, hay que cambiar, criticando el modelo de medición colombiano, que es muy parecido al brasilero, la medición tanto de los investigadores y los grupos, como la medición de las revistas, digámoslo así. El modelo colombiano está basado en el brasilero, pues obviamente ha hecho sus modificaciones, y eso tiene sus cuestionamientos, no son métricas de nueva generación, ni responsables, ni abiertas, y de tanto insistir se logró llegar a una propuesta de política pública que está hasta el 24 de este mes, está abierta, y que en julio va a ser ya lanzada. Es decir, Colombia va a ser uno de los primeros países de América Latina que va a tener una política nacional de ciencia abierta. Y dentro de esa política logramos algo, digo logramos porque fue una de las insistencias que más hacíamos algunos, y era que aparezca el término de métricas responsables, que aparezca el que tenemos que medir la ciencia en Colombia con otros indicadores, y eso es clave. Entonces aquí pues este es el documento borrador todavía porque está en discusión, pero por ejemplo en una de las líneas estratégicas de las estrategias ya se mete estos temas de las métricas responsables, y ya eso es una ganancia. Por lo menos queda en la política pública. Ya viene el reto después de que se apruebe, es bueno, ¿cómo la vamos a implementar? Pues miren que hay unos años, no es que todo se vaya a lograr de una, pero creo que es un gran avance, por lo menos el que el concepto de métricas responsables, métricas de nueva generación, aparezca allí, y eso es pues fundamental. ¿Por qué quería mostrar eso? Porque sí es posible, es decir, que sí es posible cambiar políticas. En la Universidad de Antioquia lo hemos ido haciendo poco a poco, no es que sea perfecto y nos faltan muchas cosas, pero incluso no solo quedarnos en nuestras propias instituciones donde trabajamos, seamos investigadores, bibliotecólogos, personas de gestión de la investigación, sino que incluso podemos influenciar la política pública del país, y ese es como el llamado que yo haría pues como en esta presentación que quería hacer. Bueno, no, aquí son como los sitios donde nos seguimos contactando muchos colegas en Iberoamérica a través del Facebook, que trabajamos estos temas. Y bueno, no sé, sería ya como dar el espacio para si hay preguntas. Yo vi que en el chat iban escribiendo saludos y eso, pero no me daba para mirar. Entonces no sé si hay preguntas, quién me colabora o si yo mismo las miro. Gracias, doctor Alejandro. Fue muy aclaradora su presentación. Yo creo que es la primera vez que tenemos una ponencia sobre métricas responsables específicamente. Entonces, para nosotros fue muy bueno tener este primer vistazo aquí, por lo menos dentro de nuestras sesiones, ¿no? Que son dedicadas a la red de centros cooperantes, editores de revistas que son indexadas en las bases de datos de BIREME. Entonces, muchísimas gracias por su presentación en el día de hoy, y probablemente vamos a intentar otras sesiones con usted. Sabemos que tienes ahí una agenda bastante llena de actividades, pero creo que este es un tema bastante importante y que necesita que nosotros podamos estudiar un poco más. Este ejemplo que ya nos ha dado de Colombia va a ser muy importante. Incluso aquí en el chat, no sé si hay otras dudas, pero Lorena había solicitado la URL, ¿no? El enderezo de Colab. Ahí Pedro Pereira nos ayudó y puso el link del Sí, Colab y sí, del ya, Colec. ya Muchas gracias a contestó. Pedro. No, yo solo quería decir como dos aspectos. Uno, como me decías que muchos son pues editores de revistas y eso.
Esto está terminando cambiando en los editores de revistas. Lo digo en el caso colombiano. En Colombia se mide las revistas por el Publindex, que mide las revistas nacionales, y además esta misma plataforma clasifica las revistas internacionales, que lo llamamos homologación. En esa nueva política pública eso va a cambiar, porque se está diciendo, mira, tenemos que tener otros indicadores y otras cosas. Eso es un llamado. Tanto Reali, Claxo, Latindes, incluso estos días había un evento sobre eso. Hay un llamado a que tenemos que mirar las revistas como espacios que generan comunidad científica. Algunas veces nuestro alcance es local, otras veces es nacional y regional e internacional. Tenemos que romper el que nuestras revistas todas tienen que ser internacionales. No, es imposible, y además no sería pertinente, porque no nos debemos a nuestro contexto. Publicamos también para nuestra región y nuestros idiomas, eso hay que defenderlo. No quiere decir que tampoco lo podamos hacer a nivel internacional, depende de cada disciplina, de cada caso, pero hay otras métricas y eso sí está empezando a llegar. O sea, ya hay experiencias de medir las publicaciones con otras métricas. Tenemos que empezarlo. Invitación que yo haría, pues tener métricas de Almetrics en nuestras revistas, lo que podamos capturar, sea porque le pongamos la API, lo instalemos en el OJS, o que hagamos estudios mirando Dimension o Lens, que son plataformas abiertas y que traen datos bibliométricos y almétricos a la vez, cómo está nuestra revista. Es decir, tenemos que nosotros mismos empezar a mostrar que hay otros impactos que pueden tener nuestras publicaciones. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, donde decimos, bueno, ¿qué tanto nuestros artículos de nuestras revistas están utilizados en la currícula, en las mallas curriculares? Y eso se puede hacer y hacer mediciones hoy, porque muchas veces nuestros textos lo que ayudan es a formar nuevos profesionales o nuevos investigadores, y eso no se mide, obviamente, en las grandes bases de datos, porque ahí es la citación de otros colegas ya científicos, no de nueva generación de investigadores o nuevos futuros profesionales. Eso es un asunto. Entonces podemos hacer otras métricas, y eso es lo que está haciendo el llamado a las métricas responsables. Son todas propuestas a un piloto, eso sí hay que reconocerlo, pero es lo que se viene. Es decir, el modelo de medición que viene en el futuro va a ser un modelo cualitativo-cuantitativo con métricas tradicionales como las bibliométricas, pero con todo esto de métricas de Almetrics. Esa sería pues como la invitación. Por aquí creo que había una pregunta de Andrea. Sí. ¿Qué sugerencias darías como estrategia a los países que se encuentran en la situación incipiente de métricas? Uno es vender la idea. Esa es como la experiencia, porque cuando uno habla con los colegas investigadores, pues yo creo que ninguno es exento de decir, mire, es que el factor de impacto tiene sus problemas, el índice H, lo que todos nos hemos quejado a nivel mundial, porque no es solo latinoamericano. Pero ellos dicen, pero bueno, pero es que no hay otras formas, es empezar a mostrar otras formas, otras fuentes de información. Entonces ahorita lo decía, mire, Lens y Dimension nos muestran otras cosas, son más incluyentes de la producción, por ejemplo, en América Latina, que es lo que tiene, por ejemplo, Web of Science en corriente principal. Entonces es mostrar primero que hay otras fuentes donde podríamos tomar otros datos. Segundo, que no es solo impacto científico citación, es decir, que lo que hacemos puede tener otros impactos y que eso se puede medir. Eso lo podemos obtener a través de las Almetrics, pero lo podemos obtener a través de datos que podamos identificar desde nuestros propios sistemas de información de las instituciones. Yo creo que ahí se desaprovecha mucho. Nosotros hemos tratado de hacer en la Universidad de Antioquia algo, y es identificar los proyectos de investigación cuando los trabajamos con empresas o con ONGs, organizaciones formales, y ver qué pasó allí. Entonces empezar a mirar otros impactos más científicos, no solo científicos, sino social. Eso que implica utilizar mejor nuestros sistemas también de información para poder tener esas otras miradas. La invitación que yo haría es eso, a consultar, pues el COLAB es uno, pero realmente el FOLEC es el que está reuniendo como los procesos de América Latina, y ahí empiezan a aparecer no solo documentos teóricos, sino que se empiezan a reportar experiencias, y es a empezar a trabajar juntos, porque sí se puede mirar de otras maneras. No sé, creo que ahí respondí, porque ya me da pena que siga más la otra colega. Entonces, no, aquí están mis datos, pues cualquier comunicación por Facebook, por el correo, con todo gusto. Desde el Colab de la Universidad de Antioquia, pues para eso estamos, y para trabajar juntos, como por tener otras miradas de la evaluación, que es como el llamado que se hace.
Gracias, doctor Alejandro. Después te voy a pedir para enviarme la presentación, porque ahí dejamos a la disposición de los participantes publicado en la página del evento. ¿Está bien? Claro que sí, de una te la mando por correo para que no se me vaya a olvidar. Y bueno, qué pena que tengo otra reunión y me tengo que retirar con la colega pues, que sigue. La verdad es que nosotros en Colombia este viernes salimos a vacaciones de mitad de año durante casi 3 semanas. Entonces ustedes saben que cuando uno va a salir de vacaciones está la agenda copada y dejando muchas cosas listas. Entonces me disculpo. Sí, sí. Entonces, muchas gracias, doctor Alejandro, y continuamos en contacto por correo entonces. Muchas gracias. Bien, entonces, dando seguimiento a la sesión, yo invito a doctora Lilian Caló, que va a hablar sobre indicadores bibliométricos, en realidad, evaluación de la ciencia, ¿verdad? Y entonces Sí. yo paso la palabra a doctora Lilian, que es coordinadora de comunicación científica en salud aquí de Vireme. Muchas gracias, Sueli, por la invitación. Muy bien, estoy entre amigos, ¿verdad? Ok, entonces yo voy a cerrar mi cámara también para optimizar la conexión web y después entonces abro para los comentarios, ¿ok? Ok, entonces voy a compartir mi presentación. Aquí está. ¿Está visible? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de evaluación de la ciencia y las métricas de impacto. Muy bien, esta foto estaba en un artículo de Nature que hablaba de la miopia de los indicadores bibliométricos. Entonces, como habló el doctor Uribe, hay una tendencia de sintetizar la evaluación de los científicos, de los cursos de posgrado y de las instituciones a través de los índices de impacto basados en citas. El que la propia comunidad científica algunos años se dio cuenta que se trata de un error, de reducir la carrera de un investigador a una lista de publicaciones y el factor de impacto de cada una de esas publicaciones. Entonces, tal vez un poco tarde, pero la comunidad científica se dio cuenta de que hay una miopia de la... Yo creo que esta foto es muy ilustrativa, por eso me gusta tanto, que estábamos como los caballos que tienen que mirar adelante y mirar solo lo que interesa. Entonces, la comunidad científica estaba mirando solo a los indicadores bibliométricos basados en citas. Y como bien dijo el doctor Uribe, la ciencia abierta cambió, y otros movimientos que hablaremos ahora, cambió un poco por bien. Es bueno que tuvieron este cambio de postura frente a los indicadores bibliométricos basados en citas. Muy bien. ¿A quiénes interesa medir el impacto inmediato de la investigación? Interesa a las agencias de financiación para saber a qué proyectos financiar, a los gobiernos, a las instituciones de investigación que también están interesadas en salirse bien en los rankings universitarios, porque es de prestigio salir en una buena posición en los rankings universitarios, a los investigadores, a las revistas científicas y a las bases de datos y las casas editoriales. Miren que sublineé, ¿cómo se dice? Ok, la palabra inmediato está en negrito. ¿Por qué? Porque el impacto de la investigación no es inmediato. Miren el Comité Nobel. El Comité Nobel premia las investigaciones que se han realizado 20, 30 años antes. El récord de premiación del Nobel de una investigación reciente es como 9, 10 años. Y ocurrió recientemente cuando premiaron las 2 investigadoras que descubrieron la técnica CRISPR-Cas9, que esta tijera de DNA que
permite modificar el código genético de los seres humanos, ¿sí? Permite tal vez curar enfermedades congénitas o algo así. Y una otra oportunidad que me acuerdo que premiaron una investigación muy reciente fue exactamente la descubierta por Watson y Crick en 62 por su publicación de la estructura de la doble hélica del DNA que fue objeto de un artículo en Nature en 1953 y ellos fueron agraciados con el premio Nobel en 62. Pero normalmente la investigación toma mucho tiempo para ser reconocida. Primero, para saber si de facto, de hecho, es verdad y para saber también el impacto de esta investigación en la sociedad. ¿Ok? Pero a las agencias de financiación, a las universidades interesa medir el impacto inmediato. ¿Cómo se hace esto? A través de varias formas. Tenemos indicadores de impacto científico basados en citas. El primero, el factor de impacto. Después, la familia de indicadores de SIMAGO, Journal Rank, de SJR. Después, los otros índices como Eigenfactor, el índice H. Después, la plataforma Dimensions, que tiene sus propios indicadores. Tenemos otras métricas como las medidas de uso y descarga, los downloads, y las métricas basadas en redes sociales, las altimetrías. Y también la indexación en bases de datos regionales e internacionales, como veremos ahora. El factor de impacto fue la primera métrica de impacto basada en citas. Y fue creado en 1975 por Eugene Garfield, que creó el Institute for Scientific Information, el ISI, para evaluar las revistas con la publicación del Science Citation Index. Se utiliza la base de datos de Web of Science, que hoy día pertenece a Clarivate Analytics. Ya fue propiedad de la Thomson Reuters. Y se calcula de una forma muy sencilla, por eso también su inmenso suceso. Se calcula como un cociente de las citas recibidas por el número de artículos publicados por intervalo de tiempo. Y se calcula en base en 2 o 5 años para efecto de comparación de áreas con distintos parámetros de citas. Por ejemplo, las ciencias sociales tienen un intervalo de citas mayor de 5 años y las ciencias exactas o de la salud, por ejemplo, tienen una media vida de citaciones de 2 años más o menos. Entonces, para publicar se utiliza el factor de impacto con una ventana más larga de 5 años. Las críticas al factor de impacto son muchas. Es impreciso, es un valor promedio por revista y no por artículo. Y existen muchos artificios lícitos, hay también los ilícitos, para aumentar el factor de impacto, como por ejemplo, publicar artículos de revisión, editoriales de impacto que serán muy citados y todo esto. Y está disponible en una base de datos de acceso restricto que se accede solo por suscripción. ¿Por qué es tan popular? Por ter sido el pionero y por ser simples de calcular. En 2012, los científicos reunidos en un congreso redigieron la San Francisco Declaration on Research Assessment, que se conoce como DORA, Declaration on Research Assessment, que hace una llamada crítica contra el uso indiscriminado del factor de impacto en la evaluación de la investigación. Entonces dice simplemente que el factor de impacto es muy útil para evaluar revistas
y no investigadores, concesión de fondos para investigación, contratación y promoción en la carrera, cursos y programas de posgrado, ranking de universidades y todo esto. La declaración hasta hoy día está firmada por más de 21.000 personas e instituciones de 158 países. Acá está el texto de la San Francisco Declaration and Research Assessment y todos sus fundamentos donde se envasa, ¿ok? Está disponible en este enlace. Algunos años más tarde, en 2014, un movimiento muy similar ocurrió en Europa y redigieron el manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación en una universidad de Bélgica. Entonces, nació el manifiesto de Leiden, que es muy similar a la San Francisco Declaration on Research Assessment, y el texto también está disponible. O sea, estas dos declaraciones hacen un llamado a la comunidad científica para que no se utilice indiscriminadamente los índices de impacto basados en citas. Muy bien, volvemos entonces a los índices basados en citas después del factor de impacto. El factor de impacto nació en 1975 y estuvo solo hasta 2004. 2004, el publisher Elsevier lanza la base de datos Scopus, que está disponible en línea por suscripción. Pero en 2007, el investigador español Félix Moya Anegón lanza el Simago Journal Rank, un índice de impacto creado como una alternativa al factor de impacto. Pero ustedes verán que no es tan distinto del factor de impacto. Tiene un cálculo muy elegante que se calcula de forma análoga al factor de impacto, o sea, citas por artículo, pero, y también es un indicador promedio por revista, pero en su cálculo se refleja el prestigio de la revista quien cita. Ok. Utiliza el algoritmo PageRank, hay un montón de novedades, pero ustedes verán que es más o menos lo mismo. Y después, en los años siguientes, Scopus lanza nuevos índices para una familia de indicadores de Elsevier. El Source Normalized Impact per Paper SNP, SiteScore y el índice H para revistas. Entonces, acá tienen más o menos un resumen de la familia de indicadores de Simago Journal Rank, SJR, ¿ok? Que están disponibles en el sitio de... la diferencia es que la base Scopus está disponible solo por suscripción, pero el sitio de Simago Journal Rank es acceso abierto. Entonces, es muy útil para presentaciones, para comparar revistas, para comparar países, está disponible. Fue una idea muy buena de Moya. Ok, acá está la página de Simago con todos los índices disponibles. Y este es un gráfico muy interesante presentado por un investigador en una de las reuniones de Cielo que evaluaba el desempeño de los periódicos, de las revistas brasileñas en el Journal Citation Report. Mide el factor de impacto de Web of Science contra Sites per Doc de Simago. A pesar de las bases serem la base Web of Science y la base Scopus tienen diferentes composiciones, quien calcula uno tiene inmediatamente el otro, es una recta con declividad de 1 que pasa por el origen, o sea, son idénticos, ¿ok? Entonces, todo el cálculo sofisticado, el prestigio de la revista quien cita, PageRank, no sirve a mucho, ¿ok? Muy bien, para contrabalanzar entonces, para contraatacar los índices lanzados por Elsevier, la Web of Science lanza dos índices, Eigenfactor y Article Influence, que se desarrollan por dos investigadores en la Universidad de Washington. Tiene más o menos las características que tiene Simago Journal Rank.
cuenta el prestigio, utiliza PageRank y todo eso, pero es más una contrapropuesta de Web of Science contra Scopus, pero son dos índices con un cálculo matemático muy elegante. Están disponibles en una base de acceso abierto, eigenfactor.org, y también en la página de Journal Citation Reports, junto con el factor de impacto están los otros dos, ¿ok? Ninguna novedad. El índice H fue idealizado por el físico americano Hirsch en 2005. Es para cuantificar la productividad científica de un investigador, de un departamento, de una institución, y calcula el número de publicaciones con citas mayor o igual a H. Entonces, un autor con 35 publicaciones, de las cuales 20 publicaciones tienen 20 citas cada, tiene un índice H igual a 20. Se puede hacer para revistas, se puede hacer para departamentos, instituciones, pero es un índice que tiene un sesgo de edad. Cuanto más anciano es un investigador, más citas él acumula en su currículum. Entonces, para normalizar el índice entre investigadores de varias edades en un concurso, por ejemplo, se utiliza el H10 o el H5. Por ejemplo, el índice H en los últimos 10 o 5 años, y solo se cuentan las publicaciones y las citas en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo calcular el índice H a través de Google Scholar? Se localiza el perfil del investigador en Google y se calcula el índice H o el índice H10. ¿Ok? Es posible también calcular por la base Web of Science, siendo que el índice H en Web of Science es normalmente menor que en Google porque solo cuentan las revistas que están indexadas en Google. En Web of Science, en Google Scholar cuenta trabajos presentados en congresos, tal vez posts de blogs. Todo entra en Google Scholar, ¿ok? Las citas de cualquier literatura publicada que tiene un DOI. Ok, la base Dimensions fue lanzada en 2016. Es una base de fondos de investigación para búsqueda y consulta. En 2018, la Digital Science, que es la propietaria de Dimensions, lanzó una versión extendida de Dimensions, o sea, una plataforma comercial de búsqueda que permite buscar publicaciones, conjuntos de datos, o sea, los datasets asociados a los artículos, grants, patentes, ensayos clínicos. Y la versión gratuita permite buscar solo publicaciones y datasets. Entonces, por ejemplo, una diferencia interesante de Dimensions es que los datos bibliométricos se refieren a los documentos, a los artículos, y no un promedio de las revistas como hace Factor de Impacto y Simago Journal Ranks. Entonces, muchos investigadores prefieren los datos de Dimensions por ser preciso y personificado por artículo y no un promedio de las revistas. ¿Ok? Esta tabla es muy interesante. Se publicó hace unos años. Es de una revista que se llama El Profesional de la Información de España y se llama Tabla Periódica de los Indicadores Bibliométricos, Cientométricos, y tiene el formato de una tabla periódica de los elementos químicos y tiene las principales familias de indicadores bibliométricos. No es, como dicen los autores, ¿cómo se dice?
no tiene todos los indicadores, pero representa todas las familias. Entonces, los indicadores básicos, como total de publicaciones, total de citas y links en rosa, la familia de indicadores bibliométricos basados en citas, como factor de impacto, Simago, Journal Rank y todo esto está en amarillo. En verde, los indicadores de altimetría, vamos a ver lo que significa. Los indicadores web, como medidas de uso, download, y en azul los índices basados en índice H. Entonces, todas las familias de indicadores bibliométricos están representadas en esta tabla. Es una curiosidad simplemente, ¿ok? Muy bien. Tenemos también las bases de datos. Las bases de datos son una fuente muy importante de prestigio de las revistas, pues además de permitir hacer búsquedas integradas por autor, por tema, son una medida de la calidad de las revistas. Las revistas solo pueden ingresar en las bases de datos que están representadas acá, que son las más importantes en ciencias de la salud. Algunas son multidisciplinares, pero solo pueden ingresar si tienen calidad editorial, calidad de los artículos, calidad de los comités editoriales y así. Entonces, nosotros tenemos acá Scopus, Lilac, Cielo, Medline, Web of Science y el JCR, que es la base que publica el factor de impacto. Entonces, ustedes ven que los criterios son más o menos siempre los mismos. La énfasis o el énfasis, no sé, que se da a un u otro criterio depende de la base de datos. Por ejemplo, para Web of Science, la análisis de citas es muy importante. Para Cielo también. Para Lilac, para Scopus y para Medline no es. ¿Entienden? Entonces, los criterios son siempre los mismos, pero hay criterios que son muy importantes para todos, como periodicidad y regularidad, como ética en la publicación, como peer review, ¿ok? Algunas bases que tienen que ser en acceso abierto, como Lilac y Cielo, las otras no. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si una revista está indexada en una o más de una de estas bases de datos, pueden estar seguros que se trata de una revista de calidad. ¿Ok? Muy bien. Medidas de uso y descarga o downloads. Uno de los principales desafíos en la utilización de indicadores de uso y download es la multiplicidad de plataformas. Por ejemplo, una revista que está en Cielo tiene su página en Cielo, pero también tiene su propia página en el sitio de la universidad o tiene un sitio propio, una página propia de la revista. ¿Cómo considerar las medidas de descarga en estas dos plataformas? Son distintas, se suman, se subtraen, ¿cómo hacer? Entonces, hay para esto normas para el registro de uso y descarga que se llama código counter. Entonces, son como buenas prácticas para hacer el registro de medidas de uso y descarga a través de este código counter. Entonces, las medidas de uso y descarga no son grandezas que tienen significado aisladamente, se valen solo para comparación. Entonces, miren acá, por ejemplo, está muy chiquito, sí, pero esto es un resultado de Cielo Analytics y nosotros tomamos como ejemplo la revista Ciencia y Salud Colectiva en 2 años de pandemia, 2020 y 2021, y medimos la cantidad de descarga en estos 2 años, porque las 2 líneas. Una es Total Items, Unique Items Request, que me olvidé ahora la diferencia entre los dos. Entonces, miren que entonces tenía 9.305.000 en 2020, 9.500.000 en 2021. Entonces, acá podemos decir que en 2 años de pandemia,
la revista tuvo un pequeño aumento de descargas en 2021 comparado a 2020. Entonces, esa es una medida que podemos hacer, comparar una misma revista en 2 años de igualdad de condiciones, 2 años de pandemia, en una misma plataforma de acuerdo con las reglas del código Counter. Pero no puedo decir publicar en un documento sobre la revista Ciencia y Salud Colectiva, tuvimos 9 millones de downloads. Eso no quiere decir nada aisladamente. Se hace siempre una comparación con otro dado, una revista de un año para otro, o tal vez 2 revistas de salud pública o algo así, siempre con un criterio de comparación y no de medidas absolutas, pero es un indicador de impacto, el número de veces que la revista se hizo una descarga de sus artículos, ¿ok? Por último, tenemos las redes sociales en comunicación científica. Bueno, la red social es una estructura social compuesta por actores, individuos o organizaciones, y los enlaces entre estos actores. Entonces, la red social reúne editores, autores, revisores, lectores, y entonces es muy útil para medir las interacciones entre todos estos actores. La perspectiva de la red social fornece una forma simple de analizar la estructura de entidades sociales enteras. ¿Pueden las redes sociales medir impacto científico? Sí. Es sabido que si consideramos las citas formales de un artículo en otro artículo, dejamos de considerar más de 50% de la literatura publicada en el mundo. Más de 50% de los artículos no se citan formalmente. No porque no sean buenos, porque no hay oportunidad para citar todos, y hay una serie de... Hay artículos que estudian el comportamiento sociológico de los autores cuando van a citar otro artículo. Es una ciencia muy compleja. Entonces, sábese que los autores por ejemplo, de América Latina, no citan sus colegas de América Latina, prefieren citar los autores de países como Norteamérica o de Europa. Hay muchos otros comportamientos involucrados en el acto de citar otro autor, que es muy difícil de comprender en una análisis muy sencilla. Entonces, el hecho es que 50% de los artículos que se publican no son citados formalmente. Eso no quiere decir que su impacto sea cero. No es así, porque esos artículos son descargados, son leídos o compartidos a través de redes sociales, y acá está una oportunidad de medir este impacto a través de las redes sociales que nosotros utilizamos cada vez más para recomendar artículos a nuestros colegas, para recibir recomendaciones, para encontrar contenidos. Tantas veces, cada vez más frecuentemente, las revistas tienen páginas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, nosotros encontramos literatura científica a través de las redes sociales. Entonces, tenemos que utilizar este medio muy frecuentemente hoy día para medir el impacto científico. ¿Cómo se hace? A través de ferramentas como Altmetrics. Entonces, la Altmetrics considera, busca a través de sus bots, sus robots, la interacción de un determinado artículo a través de su DOI, a través de su URL en las redes sociales, y mide y registra esta presencia. Y es un servicio pagado, proporcionado por Digital Science, que es la misma que es propietaria de Dimensions,
y se fornece este servicio a grupos de revistas o revistas individuales. Por ejemplo, el grupo PLOS, Public Library of Science, Cielo Brasil, Figshare, The BMJ, que tiene más de 100 revistas. Todos son grupos que tienen ese servicio de Altmetric que es actualizado diariamente. Entonces, la sumatoria de las mediciones del artículo está representado por el número en el centro de la rueda y se denomina índice Altmetric. Entonces, nuestro artículo se citó en una noticia escrita, no se incluye radio o televisión, pero una noticia en una media impresa o en línea. Vale 8 puntos. En un blog, 5 puntos. En un policy document, una política pública, en una patente, Wikipedia. Entonces, esta tabla es encontrada en el sitio de Altmetric, en este enlace, que cuenta el peso de cada recurso web, el peso que cuenta para hacer el índice Altmetric. Entonces, si un artículo es compartido vía Twitter, cuenta solo 0,25, pues que es muy sencillo hacer un retweet. No pensamos mucho para hacer un retweet, pero para incluir una referencia en un blog científico, sí, es algo que cuenta mucho. En una noticia también, en una patente. Entonces, es una orden de prioridad y Altmetric considera esta orden de prioridad. Entonces, miren que toda la interacción de un artículo a través de las redes sociales es capturado por los robots de Altmetric y registrado, y este índice se actualiza diariamente. Por ejemplo, este artículo registró, y cada color de la rueda representa una red social. Entonces, azul es Twitter, el amarillo es blog, el rojo es Mendeley y así. Entonces, acá están ejemplo de artículos que tuvieron el índice Altmetric medido y registrado. También es una métrica a nivel de los documentos y no un promedio de las revistas. ¿Ok? Entonces, creo que era esto. Mil gracias. Acá está una lista de referencias. Si ustedes quieren buscar todas las referencias utilizadas en la presentación, están acá. Y si ustedes quisieran leer un poco más al respecto de todo lo que hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, por su excelente presentación, como siempre, bastante didáctica. Entonces, muchas gracias y clara, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo voy a pasar para las próximas 2 presentaciones y voy a dejar las preguntas al final, ¿todo bien? Claro, claro, claro. Ok, entonces yo misma voy a presentar la próxima, el caso de Bireme, ¿no? Con infometrías, la experiencia que tiene Bireme con infometrías, estadísticas y análisis de datos, ¿no? Entonces, algo que es importante ya contestar para todos que están aquí con nosotros es que Bireme no genera indicadores bibliométricos basados en citas. ¿Y por qué nosotros no generamos este tipo de indicador bibliométrico? Porque mantenemos y gestionamos bases de datos referenciales, es decir, que solo incluyen el enlace al texto completo y no accede a las referencias específicamente, ¿está bien? Entonces, esto es ya algo que me gustaría destacar porque creo que a veces hay dudas sobre este tema. Entonces, como ha mostrado y ha hablado, ¿no? Doctor Alejandro y también Lilian, hay por lo menos aquí, si estamos pensando en citas, hay este servicio de Dimensions que está presente en los registros detallados. Hay aquí una pequeña imagen
donde ustedes pueden acceder a las citas que recibió dentro del sistema de Dimensions, ¿ok? Entonces, esto es lo que hay en términos de citas en las interfaces de BIREME. Cuando Lilian habló sobre el proceso de evaluación de revistas para indexación en LILACS, nosotros sí analizamos, tenemos un informe de citas, pero siempre destacamos a los miembros de del comité de selección de revistas de que este no es un informe que va a decidir el futuro de la indexación o no de la revista, pero un dato a más para análisis por parte de los miembros del comité de evaluación. ¿Okay? Gracias por, Lilian, por haber comentado de esto y que me acordé de hablar de este tema. Bien. Yo creo que estas iniciativas que hace BIREME son algunos pasos iniciales, ¿no? Acerca de de generación de datos y métricas que ayudan a contextualizar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales? ¿No? ¿Para qué que nosotros estamos creando estas infometrías y estas estadísticas? Principalmente para facilitar esta comprensión de estos escenarios. Se habló mucho sobre el contexto y realmente, cuando nosotros pensamos en el contexto de América Latina y el Caribe, hay mucha diferencia en otros escenarios científicos de países más desarrollados, ¿no? Que son los países que que están incluidos ya en las bases de datos internacionales. Entonces, debido a esto es que nosotros queremos analizar estos datos y mostrar procesos, flujos y cómo esta información o esta producción científica está representada dentro de las bases de datos LILACS y de las bases de datos de la BBS, como BDENF, bases de datos nacionales también. ¿Qué más? También hacemos esto para mejorar la gestión de nuestros productos y servicios y también de la cooperación, de la red de cooperación que hay. Porque si sabemos, si monitoreamos la contribución, si vemos la calidad de esta contribución, también podemos mejorar esta gestión y la calidad general de todo el contenido. Porque cuando nosotros analizamos y monitoreamos esta producción científica, no quedamos solo en el nivel de recibir esta contribución, pero también muchas veces enviamos informes de mejoría para centros cooperantes y también para editores de revistas. ¿Qué más? Para prevenir problemas y facilitar la toma de decisión. Entonces, hay un nivel de análisis de este contenido que incluso es como una síntesis, una traducción del conocimiento científico ya publicado, que estamos generando aquí en BIREME, ¿sí? Entonces, aquí solo no voy a hablar sobre estas etapas del proceso de creación de estas infometrías, pero para que sepan que empezamos siempre de la definición del objetivo. ¿Para qué estamos haciendo esta visualización, este análisis de datos? Para llegar finalmente a la visualización. Y que sí, hay mucho tratamiento de datos y estandarización porque no hay como acceder a los datos crudos, ¿no? Y ya crear las visualizaciones. Entonces, ¿qué tipos de datos nosotros estamos analizando y generando estas visualizaciones? Entonces, he clasificado aquí como 4 tipos principales que hablan sobre el perfil de las fuentes de información y ahí hay análisis del contenido y ahí sí, producción científica y técnica indexada en las bases de datos. Hay varias que son de LILACS, pero hay también de otras bases de datos que son generadas puntualmente. Desde el año pasado empezamos también a hacer un perfil de revistas científicas indexadas en LILACS y esto cuando estaba viendo la presentación del doctor Alejandro, me acordé muchísimo de este perfil de revistas científicas porque trae información sí sobre otros aspectos de las revistas, no solo el artículo que está publicado, pero toda la conformación del comité, si ya están en soporte digital, cuál
la adherencia que hay con la ciencia abierta. Entonces, este es una fuente bastante importante para conocer un poco más de este escenario donde son producidas estas revistas, ¿no? Disponibilidad y brechas de evidencias disponibles. Yo creo que ustedes ya saben que es el mapa de evidencias. En el segundo punto aquí, para la gestión de las redes de cooperación, y aquí estoy hablando básicamente de las estadísticas de contribución, la calidad del contenido dentro del mapa de evidencias, hay la evaluación del grado de la evidencia, utilizando, creo que es la tabla, la guía de Amstar para hacer esta evaluación. Y por último, el impacto de los productos y servicios de epidemia a través de los accesos y descargas que hay en los portales BBS, portal regional de la BBS, ¿no? Y entonces aquí solo para ilustrar, entonces yo he traído aquí para ustedes las características. Este es la estadística de contribución de LILACS, pero que trae información sobre los idiomas, los tipos de documentos que son enviados como contribución, cuáles países están produciendo estos contenidos, si hablamos específicamente de literatura gris, qué tipos también, el país de origen, qué tipos de estudios son generados. Entonces, aquí entramos un poco más en el análisis del contenido que está dentro del LILACS. Aquí hay también una otra visualización, otro tipo de visualización que habla sobre también tipos de documentos, país, las revistas donde están siendo analizadas, y esta infometría en específico es sobre género, equidad, etnicidad y derechos humanos. Entonces, siempre elegimos un área específico para hacer estos análisis. Y aquí, destacando, hay las revistas, los principales asuntos, se ve aquí, ¿no? Que utilizamos los términos de DEX, DEX-Mesh para la indización de los documentos, y aquí es el resultado de estos términos que son más utilizados. Y aquí, por último, también hay la red de expertos que está trabajando en estos contenidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los autores, las instituciones que publican en este área? Los principales áreas de conocimiento de estos autores y los aspectos, ¿no? Que también es algo que está directamente relacionada a la indización de los documentos, de los artículos que están indexados dentro del LILACS. Otro tipo de análisis, ¿no? que hay. Esta nosotros no hemos publicado, pero es posible hacer a partir del portal regional de la BBS cuando se exportan los registros en formato GIS. Y ahí se puede utilizar herramientas como el VozViewer para hacer el análisis temático o mismo análisis de autoría y coautoría, donde se puede ver, por ejemplo, los colegios invisibles, ¿no? Y este es el perfil de las revistas indexadas en LILACS. He destacado 3 de estas pantallas aquí. Una de ellas habla sobre ciencia abierta y que hay ya una cierta cantidad de revistas que aceptan preprints, que ya mantienen, atribuyen, ¿no? los responsables por la editoría de las sesiones y otras características. También he incluido aquí que varias de las revistas que ya están hoy día indexadas en LILACS también están indexadas en otros portales, como Cielo, como vimos ahí en la presentación de Lilian, pero otras más bastante conocidas. Si ustedes quieren, después pueden acceder aquí, ya he dejado el enlace para que ustedes vean. Y hablando sobre la gestión, el monitoreo de la contribución, entonces tenemos aquí la contribución total. He sacado la contribución total, está en la página donde está el mapa, porque estas visualizaciones aquí forman parte de la misma visualización. Y aquí tenemos la contribución que es mensual,
también incluyendo la actualización, no solo la creación, pero también la actualización de datos, porque nosotros tenemos los registros que quedan con estado Lilacs Express, que aún necesitan la revisión por parte del centro cooperante. Y aquí más al lado de la derecha hay el estado de las revistas según su año, volumen y número de la revista, ¿ok? De contribución aquí. Y hablando un poco sobre los mapas de evidencia, que es una metodología que Bireme adaptó del I3, ay, no me acuerdo el nombre completo ahora de la institución, que era I3, evaluación de impacto, yo creo. Y ahí, cuando hicimos esta adecuación, adaptación de esta metodología, se produjo varios ya incluso mapas de evidencias, donde se puede analizar dentro de un área específico. Entonces, aquí uno de los ejemplos es secuelas de COVID pós-aguda. E aí se analisa a produção científica considerando a intervenção e os desfechos que há. E quando vocês veem aqui os colores que há, estamos falando de los tipos e níveis de confiança. Então, como há aqui revisões sistemáticas, revisões de escopo, de alcance, protocolos ou revisões, cada um desses tipos de estudos já são classificados de acordo com los grados de evidencia y nivel de confianza que hay. Aquí solo para demostrar que hay también toda una metodología que el área de la red de referencias conoce muy bien para la definición de la pregunta de búsqueda, ¿no? Y también el sobre que contextualiza y analiza por lo menos rápidamente la interpretación de este mapa de evidencia. Y como ustedes ven aquí, hay un enlace un poco más abajo donde está el informe completo de la evaluación que fue hecha y el resultado que se ve aquí como un mapa de evidencia. Y por último, el último tipo, ¿no?, que nosotros tenemos, que es como un indicador de impacto también, son los accesos y descargas de productos y servicios de Bireme. Entonces, un ejemplo aquí es las estadísticas de instalación y uso del aplicativo eBlueInfo, que, como ustedes ven, aparece justamente en los países donde hay implantado ese sistema de eBlueInfo. ¿Está bien? Y aquí, nosotros no tenemos una visualización pública, porque siempre es, como es del portal regional de la BVS, siempre necesita por parte de nosotros gran cantidad de análisis y limpieza de datos. Entonces, por esto es que muchas veces nosotros mostramos los accesos al portal regional a partir de presentaciones que nosotros hacemos, porque siempre va a estar la más actualizada, y a esta cuestión de revisión de estos datos, ¿no?, de limpieza y tratamiento de datos, ¿ok? Y solo para cerrar aquí algunas reflexiones finales, que son resultado bastante, ¿no?, de este trabajo que estamos haciendo. No es trabajar con estas infometrías, no es algo sencillo, porque hay mucho procesamiento de datos, hay mucho tratamiento de datos necesario, pero para que tengamos un poco más de éxito en este proceso, es necesario que tengamos, principalmente, esto es el principal, ¿no?, claridad en el objetivo que nosotros queremos con estos análisis. También sabemos ya que estos datos de buena calidad posibilitan el análisis y generan una visión a veces sorprendente del proceso. Cuando nosotros vemos la calidad de estos datos, también vemos que hay mucho que hacer, porque encontramos varios errores e inconsistências, ¿no? Por otro, también encontramos varios ejemplos de buenos datos que recibimos por parte de la red de cooperación.
Conjuntos de dados adecuados, manejados de manera adecuada, generan visualizaciones más fiables, pero no libre de sesgos. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque de toda manera estamos hablando de un escenario de colaboración con las bases de datos. Entonces, este sesgo de colaboración, de cooperación con las bases de datos, siempre vamos a mantener y tener en mente, porque siempre es un análisis de una parte de la producción científica y técnica, ¿está bien? Entonces, por esto es que me gustaría dejar destacado esto. El tratamiento estadístico limita este sesgo y amplía la visión de estos escenarios. Entonces, yo creo que fue en la sesión pasada sobre otros tipos de fuentes de información que se me olvidó hablar, por ejemplo, que estamos en esta visualización en específico, estamos hablando de bases de datos con cantidades de registros distintas, y muchas veces solo ver los datos totales no es suficiente. Entonces, por esto es que muchas veces hay que tener este cuidado, ¿no? Para que no hagamos una interpretación solo basada en los números totales. Por esto, este tratamiento estadístico es tan importante. La capacidad de manejo de datos es fundamental y puede limitar el resultado del análisis. Todo lo que nosotros estamos haciendo, y he destacado, todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que llegamos ya a algún punto de poder demostrar los resultados de que tenemos, pero también sabemos que hay mucho aún a alcanzar y estudiar y practicar, porque las herramientas también tienen sus retos, pero los datos también tienen muchos retos de tratamiento y análisis realizados aquí. Y que belleza ni siempre corresponde a relevancia. A veces tener visualizaciones que son fáciles de sacar, pero que no agregan tanto contenido o que no ayudan tanto a la interpretación, no ayuda tanto. Entonces, por esto es que estas reflexiones son como una reflexión crítica mismo de todo que estamos haciendo. Pienso que ya logramos un tanto, pero hay mucho aún que hacer para que tengamos mejores resultados. Bien, es esto de mi parte. Y ahora, déjame, ya he parado de compartir mi pantalla, ¿o no? Creo que sí, ¿verdad? Ya he parado de compartir. Entonces, ahora yo voy a pasar la palabra a doctora Jacqueline Argel, que hizo un trabajo el año pasado, no solo el año pasado en realidad, ya hace algún tiempo hay todo un equipo editorial que trabaja en el análisis de la revista médica hondureña y que va a pasar a presentar este resultado para nosotros como también una experiencia. Entonces, doctora Jacqueline. Sí, muchas gracias, Sueli. Un gusto saludarles. Estoy ahorita localizando la presentación. Voy a mantener el video apagado. Sí. Vamos a ver, estoy tratando de compartir. A los colegas que quieran pueden ya incluir sus preguntas aquí en el chat, que la presentación de doctora Argel es la última, entonces ya pueden enviar sus dudas aquí. Sí, a las tres que están aquí. ¿Pueden Dale, ver mi presentación? Sí. Bien, entonces muchas gracias por el espacio de poder compartir la experiencia de la revista médica hondureña en una experiencia del análisis bibliométrico. Entonces vamos a desarrollar compartirles esta experiencia a través de estos ítems que están ahí señalados. Decirles primero las características generales de la revista médica hondureña, la experiencia que tuvimos como una experiencia piloto en buenas prácticas editoriales con LILACS el año pasado, un análisis bibliométrico de 30 años, de 1990 a 2020, que realizaron miembros del Consejo Editorial de la revista,
y otros análisis bibliométricos temáticos que han sido útiles y vamos a concluir. Entonces, para comentarles las características de la revista, como pueden ver es una revista, ¿verdad? Adulto mayor, podemos decir, ¿verdad? Fue fundado en 1929 y aunque tiene una larga trayectoria, pues su experiencia con una limitación en la visibilidad ha sido realmente limitada. Actualmente la revista tiene una publicación semestral, publica 2 números, de enero a junio, julio a diciembre, y puede publicar de 1 a 2 suplementos por año. Pero en los últimos años ha podido fortalecer algunos de sus parámetros y ha sido posible que sea registrada en plataformas nacionales y también internacionales. Pues en la Biblioteca Virtual de Salud y en LILAC está desde el año 2000, aunque estas bases de datos contienen información de artículos anteriores. Por ejemplo, en la BBS tenemos artículos desde 1930, es decir, que están todos los artículos de la revista. La revista, cuyo editor es el Colegio Médico de Honduras, también tiene un sitio web dedicado, patrocinado por el Colegio Médico de Honduras, y ahí también están todos los artículos desde 1930. Entre 2021 y la fecha, la revista ha podido ser registrada en las bases de datos como CAMYOL, Amelica, Latindex, DOAG, Rediff y en marzo también se encuentra en la base de datos de INARI, en los recursos Research for Life. Este diagrama es nada más, ¿verdad? Está un poco poblado, bastante poblado este diagrama, pero es como para mostrarles como una línea de tiempo y compartirles pues que de 1945 a 1965 la revista fue indexada en Medline y actualmente se encuentra disponible en lo que se conoce como Old Medline. Pero después de 1965 ya la revista no pudo seguir el paso de los avances y empezó a tener algunos problemas de puntualidad, una revista que comenzó mensual, luego trimestral y ahora es semestral. Pero a partir del 2019 y aunado a los cursos de buenas prácticas editoriales, aunado a ciertas decisiones tomadas por el Colegio Médico de Honduras, contar con editores dedicados. Entonces se empezaron a mejorar diferentes parámetros de calidad, parámetros de ética y de calidad para ir mejorando la visibilidad y la calidad en general de la revista. Y esos parámetros incluyeron, bueno, en primer lugar, ya desde el siglo pasado, el ISSN, primero impreso y luego electrónico, que fue más reciente, pero de ahí otros parámetros como poder contar con el DOI para los artículos, el ORG-ID para los investigadores, las licencias Creative Commons y una serie de procedimientos editoriales aunados a la revisión PAR, también poder utilizar los estándares, aplicar los estándares y más recientemente también utilizar las redes sociales del Colegio Médico de Honduras. Entonces, pasamos ahora a algunos elementos que nos dejó esta experiencia piloto el año pasado, que se desarrolló entre marzo y noviembre del 2021, donde evaluamos los diferentes dominios de educación, información, comunicación, corresponsabilidad y anticipación. Se evaluaron todos esos dominios y fuimos identificando con acompañamiento de las otras revistas de Honduras y de las facilitadoras de VIREME, pudimos ir entonces identificando algunos aspectos y creando las mejoras.
Hubo mejoras en formatos y hubo mejoras en contenido, y ahí doy algunos ejemplos. Las mejoras en formatos, como poder incluir el botón y el código ORG-ID, por ejemplo, en la página del título, y otros de formato y de contenido, otras de contenido como el poder incluir referencias bibliográficas en artículos como las imágenes en la práctica clínica. Y también en ese experiencia piloto tuvimos un taller, ¿verdad?, sobre esta herramienta para análisis y producción y visibilización de redes bibliométricas, ¿verdad? Esta herramienta BossViewer. Entonces aquí les muestro un ejemplo, el ejercicio que se hizo con las publicaciones de la revista médica hondureña que están registradas en LILACS y que entonces se trabajaron con BossViewer utilizando términos temáticos, y ahí podemos resaltar, ¿verdad?, que salieron en ese año muchas publicaciones que se realizaron en sujetos humanos, del sexo femenino, algunos artículos de publicación científica, infecciones por COVID, y ven en esta visualización, ¿verdad?, que algunos temas un poco aislados, pero otros que están agrupados. Entonces encontramos, ¿verdad?, que esta herramienta es muy útil para poder visualizar, ¿verdad?, las redes, en este caso temáticas, pero se pueden hacer con otros parámetros, construir y visibilizar estas redes. Bueno, y también entonces compartirles este análisis bibliométrico que desarrollaron las doctoras Edna Maradiaga y la doctora Cecilia García. Fue un análisis bibliométrico de 30 años, de 1990 a 2020, y este análisis se realizó, ¿verdad? Esta valoración métrica que se hizo, se realizó para explorar aspectos cuantitativos de la producción y citación en ese periodo de 30 años. Y entonces podemos ver, les voy a compartir algunos de los resultados más relevantes. En primer lugar, los tipos de artículos publicados. Entonces se encontró un total de 1.151 artículos, como pueden ver en este cuadro. Y la gran mayoría de ellos, o la mayoría, no la gran mayoría, pero como un tercio de ellos son artículos originales, ¿verdad? Científicos originales, artículos con un diseño metodológico. Y otro tercio lo constituyen los casos clínicos en conjunto con revisiones bibliográficas. Y de ahí hay una variedad de tipos de artículos. Entonces, eso fue posible, ¿verdad?, visualizarlo a través de este análisis que realizaron estas colegas. Y en este otro cuadro lo que se visualiza es los tipos de artículos, ¿verdad? Como especialmente casos clínicos y originales, porque fueron los más prevalentes, ¿verdad? Los más relevantes que se encontraron, y el área temática, ¿verdad? Área temática por cada tipo de artículo. Vamos a ver si puedo, solo puedo revisar algo. Entonces, en esas características se dividen esos dos tipos de artículos, originales y casos clínicos, de acuerdo a las áreas como pediatría, medicina interna, y ahí pueden ver, ¿verdad?, que esas fueron pediatría, medicina interna, salud pública para los originales, y medicina interna fueron las áreas. Y así se puede visualizar entonces cuáles son las áreas del conocimiento con mayor desarrollo de investigaciones y entonces mayor publicación, y las que tienen menos publicación, y también podemos identificar cuáles son las ausentes.
Y aquí en este otro cuadro lo que muestra es la afiliación, y como pueden ver que la gran mayoría de los autores son nacionales, pero hay un casi 5% que son de nacionalidades de otros países, y ahí podemos ver que hay una distribución dentro de América Latina, pero también fuera de América Latina. En otro de los resultados, entonces, lo que se demuestra es las afiliaciones por institución, y también este dato es interesante de conocer, ¿verdad? Porque estamos viendo por el tipo de artículo, ya sea caso clínico o original, de qué instituciones son los autores, ¿verdad? Entonces esta es una información útil de conocer. Y finalmente, el otro dato que también lograron analizar, muy importante, que lograron analizar estas autoras, es la citación de los artículos. Vemos entonces que los artículos mayormente citados son los originales, seguidos por los casos clínicos. Como vimos, pues esos son los artículos más frecuentes, y también entonces son los más citados. Como ven, entonces, en este análisis se pudieron evaluar una serie de parámetros que fueron útiles. También les quería compartir otra información, porque es posible hacer análisis bibliométricos, pero ya como una revisión, por ejemplo, de alcance, o una revisión bibliográfica. En este caso fue una revisión de alcance sobre temas específicos de los artículos publicados en la revista Médica Hondureña, y este análisis bibliométrico se realizó sobre investigación, y se publicó en la misma revista Médica Hondureña, igual que el artículo anterior, ¿verdad? Que se publicó, el análisis bibliométrico se publicó en la misma revista Médica Hondureña. Y el otro ejemplo que les traía de un análisis temático es uno de investigación, de ética de la investigación. También se hizo un análisis, y estos análisis se hace por todo el periodo, ¿verdad? Incluyendo desde que la revista médica inició, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad? Del otro análisis, que fue por 30 años, pero que es temático, es posible ampliar el rango a todo el periodo desde 1930. Para concluir, el análisis bibliométrico contribuye a identificar fortalezas y debilidades para la mejora continua de la revista, ¿verdad? Entonces, sabemos entonces que también nos puede dar fortalezas y debilidades de todo el ecosistema de investigación. O sea, se hace un análisis de lo publicado en la revista, pero nos da información de todo el ecosistema de investigación donde está inmersa la revista, y interactúa con instituciones, con investigadores, con otras revistas, etc. Otra conclusión es que el análisis bibliométrico temático también contribuye a identificar brechas en los diferentes campos temáticos, y esa es una contribución que la misma revista hace para la misma revista realiza para poder retroalimentar a sus colaboradores, ya sea instituciones o investigadores. Y finalmente, pues, como una recomendación, que es necesario hacer estos análisis bibliométricos periódicamente e implementar sus resultados en políticas editoriales para la mejora continua de la revista. Entonces, esa es la última diapositiva. Y voy a dejar de compartir. Gracias, doutora Jaqueline. Nosotros vemos aquí con su presentación, ¿no? Cómo podemos utilizar,
tuvimos varios grados, ¿no? De presentaciones, grados no, pero alcances de presentación, ¿no? Las dos primeras hablaron más de evaluación de la ciencia, ¿no? Y aquí nosotros ya estamos viendo más el uso de estos indicadores bibliométricos en la mejoría de la propia revista y también las brechas, ¿no? Que hay, brechas temáticas en realidad que hay dentro de la revista. Entonces, cuando nosotros pensamos en los indicadores bibliométricos, a veces la primera cosa que nos viene a la mente son esos indicadores de impacto, pero el principal objetivo aquí de traer estas distintas presentaciones también era mostrar, ¿no? Que hay mucha potencialidad en lo que podemos hacer y que utilizar todos estos tipos distintos de indicadores nos ayuda a comprender mejor el local, ¿no? La revista o la producción científica de una institución y también el escenario global de un área específico como el área de salud o otras áreas más específicas que tenemos aquí, específicamente que es el área de actuación de BIREME. Bien, entonces, gracias, doctora Lilian, gracias, doctora Jacqueline, por sus presentaciones. Y me gustaría abrir para dudas y comentarios aquí. Yo estoy viendo aquí el chat, todavía aún no ha llegado comentarios o dudas. Si ustedes Sueli, quieren... ¿usted puede detener la presentación? No encuentro cómo detenerla. Déjame intentar. Ya, gracias. Creo que ahora... Sí, ya, gracias. Ok. Déjame ver aquí si alguien tiene alguna duda o comentario. En el chat no veo ahora. Lilian, ¿tú quieres hacer algún comentario? Está cerrado tu micrófono. Tu micrófono está cerrado, Lilian. Disculpe, no, solo decir que voy a compartir mi presentación también y mi correo electrónico está en la primera página. Entonces, si alguien después quiere preguntar algo, escríbanme, yo prometo que respondo inmediatamente. Gracias, Lilian. Déjame ver aquí. ¿Dudas? Me parece que... Há un comentario de Victoria, muy interesante. Gracias por compartir sus conocimientos. Parabéns. No sé, dudas, comentarios. Si alguien quiere que nosotros abramos ahí sus micrófonos también, pueden alzar sus manos arriba. Bien, me parece que no hay comentarios por ahora. Entonces, muchísimas gracias, doctora Jacqueline, Lilian, que siempre está con nosotros aquí, siempre prontamente nos atende. Entonces, muchísimas gracias por la presentación de ustedes, que fueran realmente perfectas, ¿no? Entonces, Sí, muchísimas gracias. Gracias. Yo tal vez, Sueli, solo reiterar que fue muy útil el acompañamiento que tuvimos, ¿verdad? De las facilitadoras. La experiencia piloto, pero también nuestro grupo de consejo editorial hemos tomado estos cursos de los talleres de buenas prácticas editoriales del 2019, del 2020, del 2021 y ahora en el 2022. A veces unos más apegados que a otros, pero siempre, hemos identificado que cada año varía y refuerzan diferentes áreas y parece que también con la pandemia, este es un área del conocimiento que evolucionó mucho y sigue evolucionando. Entonces, el taller, aunque es el mismo formato, digamos, ¿verdad? De marzo a noviembre, hay mucha diversidad y cambios dentro de un año a otro, así que nos ha sido de mucha utilidad. Queremos agradecer eso porque fue muy útil para nuestra revista y para nosotros, y el estudio piloto con Angélica, con Juliana y Sueli también fue de mucha utilidad y apoyo. Muchas gracias. Qué bueno, doctora Jacqueline. Muchas gracias por este feedback. Yo creo que hay una duda aquí que creo que Lilian sea la persona más indicada para contestar. Es un comentario de Juliana.
qual é a sua opinião sobre os indicadores do Dimensions? Creio que você é a pessoa mais indicada para contestar. Sí, bueno, yo voy a contestar en español. Mira, los indicadores de Dimensions. Yo voy a hablar de la opinión que tiene la comunidad científica. Yo personalmente no tengo mucha experiencia en utilizar los indicadores de Dimensions para un análisis de mi ejecución, pero la crítica de la comunidad científica es que el alcance de Dimensions es tan grande, sería como un alcance de Google Scholar, que tiene una abrangência muy grande, pues que la crítica que se hace con los indicadores de Web of Science, factor de impacto, y los indicadores de CIMADO Journal Rank de Scopus, es que están contidos dentro de las bases de datos. Web of Science, Scopus. Web of Science tiene más o menos 13.000 revistas. Scopus tiene más o menos 20.000, pero aún así están restritos a estos universos, solo se analizan dentro de estos universos de estas bases de datos. En vez Dimensions es de una abrangência que llega a ser más o menos como la de Google Scholar. Entonces, parece que Dimensions y también el hecho de estar proporcionando un indicador relacionado al documento, al artículo, y no promedio por revista. Entonces, me parece que Dimension sería el indicador más moderno, más personalizado por artículo que hay. Esto es lo que tengo leído en los artículos, que es un indicador, se creó hace poco tiempo. Entonces, tiene toda esta experiencia. Y también porque pertenece a Digital Science, que es la misma empresa que también tiene Altmetrics. Entonces, tiene una visión así más abrangente de la ciencia y no una visión más o menos de Eugene Garfield, 1975, Web of Science, una base cerrada. Entonces, es algo más moderno. Esto es la impresión de la comunidad científica, por eso. Gracias, Lilian. Parece que Juliana está com sua mão alçada aqui. Há uma outra pergunta aqui que é sobre se estes indicadores, as métricas se aplicam na preprints. Mira, yo creo que en el caso de preprint, una métrica que podría ser aplicada sería Altmetric, pero es un poco temprano para decir, pero una métrica que podría ser aplicada sería Altmetric. Todavía no leí nada relacionado con métricas para preprints. Gracias, Lilian. Não sei se... me parece que o Juliano não está mais com sua mão alçada. Então, me gostaria invitar a todos. Rosy, tu puedes abrir los videos de las personas para que podamos sacar una foto? Entonces, muchísimas gracias, Lilian, doctora Jacqueline. Gracias a todos por la atención. Perdón, tardamos tanto, ¿no? Pero es que el tema estaba tan interesante, entonces, gracias por los que pudieron quedar aquí con nosotros. Déjame que ampliar aquí las fotos de ustedes. ¿Quién más va a abrir? Ay, qué bueno ver a usted. Doctora Elsie, ¿cuánto tiempo que no te veo? Gloria, María Antonia, Roseli. Qué bueno, qué bueno. Bien, entonces voy a sacar una foto, sonrisa. Bien, entonces muchísimas gracias y nos vemos en las próximas sesiones.
Muchas gracias. Tchau, Ciao, tchau. gracias a todos. Ciao. Obrigada, Lilian. Gracias, obrigada. Chao, chao.